soy la quinta generación de la familia Catriel. El abuelo materno, Presa, vino de España. Mi tatarabuelo vino con 3 hijos. Ellos vinieron en el año 1878. El abuelo Facina era italiano. Unos son hijos de esta tierra, otros llegaron cruzando el mar. Los pueblos originarios y los inmigrantes son parte de la historia de Olavarría, que tiene mucho por contar desde antes de su fundación. En 1810, la Argentina daba sus primeros pasos como nación independiente de España. Estas tierras de pastizales, ñandúes y ciervos eran vistas con interés por el gobierno, que avanzaba para ganarle tierras al indio. La población mapuche es la que predominaba en estas zonas. ¿Por qué decimos esto? No solo por los registros orales que podemos encontrar a través de lo que nos cuentan las abuelas y abuelos, sino también por indicios de elementos culturales que nos demuestran que era la población mapuche. En realidad somos tehuelches y por una cuestión de relación y de conveniencia con los blancos por negocios de ambos, se afincaron acá. San Cayetano para nosotros es un lugar emblemático. Ha sido históricamente un lugar donde la población originaria hacía sus ceremonias. Vivían en paz, digamos, y cada uno tenía un pedazo de tierra para cultivar y criar animales. Cafulcurá, Namuncurá y Catriel son los líderes de las principales comunidades indígenas de este suelo. Al principio hubo convivencia con el blanco, pero también brutales batallas, como Sierra Chica, La Tigra y San Jacinto. Primero hubo una intención de defensa de los embates de los indios y el proyecto era militar. Entonces hubo un primer poblamiento del otro lado del arroyo en 1855. El arroyo es decisivo para la elección del lugar, porque es la fuente de agua para todas las necesidades. El proyecto es de Álvaro Barros, pero el nombre que se le da, y esto también es un dato a señalar, no es el de Álvaro Barros, sino Olavarría, porque Olavarría había sido uno de los acompañantes del general San Martín en las campañas de la independencia, en la guerra de independencia. El héroe del día es Olavarría porque además es bonaerense, es del pueblo de Salto. Olavarría surge con 10 manzanas pobladas y una plaza central, como es tradición española. En ese momento hay 7.300 habitantes que dependen del partido de Azul. La ciudad se funda oficialmente el 25 de noviembre de 1867 y recién en 1890 se hacen las primeras elecciones. No hay intendente ni consejo deliberante, sino una corporación municipal integrada por unos pocos. Tener dinero es sinónimo de tener poder. Y el fraude, una moneda corriente. Había una hegemonía absoluta del Partido Conservador. El primer intendente, digamos, legítimamente constituido fue Camilo Serrano. Olavarría crece rápidamente gracias a la ley de inmigración sancionada por el gobierno de Nicolás Avellaneda en 1876. Argentina abre sus fronteras, pero no a cualquier inmigración, sino a la europea, porque trae mano de obra calificada. Se vienen a esta zona 2 hermanos y abren las primeras canteras acá en Sierra Chica. Era más o menos la misma época en que se estaba construyendo el penal. Ellos eran picapedreros. El abuelo materno puso un hotel muy lindo frente a la plaza. Trajo cocineros de España y de Italia. Bueno, ellos vinieron a arar acá a sembrar el trigo. Esto era todo virgen. Bueno, sembraban a mano. Después había que cosecharlo. Esto me contaba mi bisabuela. Mientras surgen los pueblos satélites, en la ciudad desembarca fuertemente la cultura europea. Se hacían unas reuniones sociales tan agradables, muchísimos banquetes. Yo nací, y mis hermanas y mis primas, en una de las habitaciones del Hotel Colón. En 1883 se abre la iglesia San José, que además funciona como registro civil. También se crea la Unidad 2 de Sierra Chica. Un siglo después, en 1996, este mismo lugar es escenario del motín más sangriento de la historia carcelaria argentina.
Sierra Chica siempre fue importante a partir del decreto de fundación del penal, porque va enganchada con la demanda, una gran demanda de piedra que hay en toda la provincia. La primera casa de material se construye donde hoy funciona la confitería Le Paris, frente a la plaza. En ese mismo lugar, en 1933, Carlos Gardel cautiva a los olavarrienses con sus tangos. El abuelo Facina era contador. Cuando vino Olavarría, entre otras cosas que hizo, decidió fundar el Banco La Edificadora. Fundó la Sociedad Rural, que es donde después se hizo la Plaza Pablo Facina. La gente empieza a organizarse y nacen las primeras entidades intermedias que impulsan la creación del hospital. Las epidemias de cólera, viruela y escarlatina generan pánico a los contagios y muertes. Por eso se prohíben los encuentros sociales. Igual que en 2009, cuando el brote de gripe A genera un estado de emergencia sanitaria con suspensión de clases y todo tipo de actividades. Nuestro perfil de enfermedad y mortalidad está orientado hacia las patologías crónicas, lo que se llama no transmisibles, son las enfermedades cardiovasculares y los tumores. Más del 50% de nuestra población se muere por estas causas. La mortalidad infantil en Olavarría es una de las más bajas del país y comparable con los países más desarrollados. Bueno, esto no es poco. Inicialmente, las escuelas son religiosas, pero pronto llegan los aires impulsados por la Ley de Educación Universal, obligatoria, gratuita y laica. La primera institución pública local es la escuela número 8, que recibe a sus primeros alumnos en 1889. Todo el alemán. Yo aprendí a hablar en alemán cuando fuimos a la escuela, no sabíamos hablar, ahí las maestras nos enseñaban a hablar. Todavía no decían las maestras rusos atrasados. En la Olavarría se sigue pensando que la educación es un ámbito que ofrece futuro, que la educación es aquello que permite ubicar a los hijos en un lugar diferente del que vienen las familias y apuestan a la educación. El campo, la piedra y el comercio son los pilares sobre los que se asienta la producción local. El ferrocarril, que llega a Olavarría en 1883, causa un verdadero impacto social y económico. El mismo año se abre una estación en la ciudad y otra en Hinojo. El ferrocarril es determinante para el crecimiento de los pueblos. Donde llega el ferrocarril, ahí hay un pueblo que crece. Determina la aparición generalmente de una arteria comercial que va desde la estación hasta el centro, como es acá la calle Necochea, donde hay valijerías, fondas, lugares de arreglos rápidos y gente que trabajaba para el viajero. El origen de la minería de Olavarría se origina en Bocasierra, un lugar muy cercano a 5 kilómetros de Sierras Vallas. Ahí comienzan a funcionar el primer horno calero. Y después otros canteristas, otras caleras se van radicando en la localidad de Sierras Vallas. Era un trabajo duro, era un trabajo absolutamente artesanal, no había ningún tipo de maquinarias. Las piedras, incluso los bloques ornamentales, se levantaban con trípode de madera. Así que se requería el trabajo de mucha gente. Hay una gran cantidad de obras en el mundo y también en ciudades de la región pampeana y de nuestro país que tienen que ver con la producción de Olavarría. A principios de 1900, Olavarría ya es el principal distrito de vacunos en la provincia y se destaca por la producción de cereal. En 1908 se abre el tambo más grande del país en los campos de La Tigra, con 40.000 vacas lecheras. La cuarta parte de las familias de Olavarría depende de alguna forma del campo, en forma indirecta o directa. Si vamos al ingreso de recursos del partido, constituye el 50% de los ingresos del partido. Es uno de los distritos con más cabezas de ganado vacuno de la provincia de Buenos Aires. El ícono del siglo XX es el progreso. Se crean los bancos locales de Olavarría y la Edificadora. Nace el Club de Estudiantes, la Escuela Normal y se termina el Hogar San José. Se edita el diario El Popular, se abren caminos, llega el teléfono, el cine sonoro, el agua corriente, el alumbrado eléctrico y más tarde Coop Eléctrico. El automóvil es la gran novedad del momento. Los comerciantes hacen la primera huelga del siglo pidiendo franco los domingos.
El negocio de la cal despierta el interés de capitales norteamericanos que desembarcan en Sierras Bayas en 1919. Comienza así el proceso de industrialización minera. El segundo gran emporio del cemento es Loma Negra. Se instala a mediados de 1920 con tecnología francesa y alemana. La diferencia de capitales americanos y europeos se traduce en las relaciones laborales. Dinámica fabril en Sierras Bayas, el capital y el sector obrero estaban claramente diferenciados y la vida social que se articulaba alrededor también estaba diferenciada. Esto generó, por supuesto, una clase obrera bastante más combativa. Las fábricas dan origen a las villas obreras en Sierras Bayas, Loma Negra, Calera Avellaneda y La Providencia. Allí se instalan familias de diferentes países de Europa que junto a los olavarrienses conforman comunidades con una identidad propia. Allí nacen sus hijos y nietos. En Loma Negra una variante interesante fue la articulación del capital sobre la base de modelos paternalistas, es decir, en torno a la figura de Fortabat en el caso de Loma Negra y de von Bernhard para la localidad de Calera Avellaneda. Lo que se dio es la imagen del patrón que fundamentalmente es sensible y está atento a las necesidades sociales de su fuerza de trabajo. En la época de oro, por cada empleado de una fábrica de cemento había 14 empleos indirectos. Eso generó en la década del 70 los estereotipos de ciudad del trabajo, la Barría Ciudad del Trabajo o la Barría Capital del Cemento. El jornal alcanzaba para hacerse una casa. Además la empresa colaboraba mucho. En la época de don Alfredo, mi casa está hecha con materiales que a mí me donaba la empresa como obrero. La frase que yo siempre dije, don Alfredo progresó y vivió, pero dejó vivir. En los años 50, el sueño es ingresar a las grandes fábricas, que atraen nuevamente la inmigración, ya no del viejo continente, sino de países limítrofes y otras provincias. Tanto los Fortabat, Luciano y Alfredo, como Helios Echeverri y Carlos Víctor Portarrié, fueron los dirigentes basales de la ciudad. Unos en lo empresarial y los otros en lo político. La historia política local se divide entre radicales y conservadores, con periodos cortos e intercalados por golpes militares. A principios de los 40 surge el peronismo y en febrero de 1946, Juan Domingo Perón pasa en tren por Olavarría. 2 años después, Santiago Cañizo, un obrero de Loma Negra, asume la intendencia peronista. Oscar Lara se convierte en senador e impulsa el impuesto a la piedra. El sector minero y cementero generan un volumen enorme de riqueza y esa riqueza no se derrama al resto de la sociedad y además esa generación se hace basada en recursos agotables. Olavarría trasciende a nivel nacional por el cemento, pero también por el turismo carretera. Bueno, si hay que hablar de Olavarría en materia de deportes, lo primero que hay que decir es que no es una historia que va a aburrir a nadie. Y ha dejado para la historia del deporte nacional y en algún caso internacional algunos íconos que perdurarán por el resto de los tiempos. Y por supuesto que la lista la tienen que encabezar los hermanos Emiliosi. Las carreras de TC son verdaderos rallies de la época. Se recorren miles de kilómetros, gran parte sobre caminos de tierra y con el entusiasmo del público que detrás de los alambrados grita, aplaude y hace volar pañuelos cada vez que ve pasar a los gringos. También aparece Loma Negra con aquella fastuosa participación en los campeonatos nacionales de la década del 80 y un poco más acá, en un pie de igualdad, las soberbias participaciones de estudiantes en la Liga Nacional de Básquetbol. El mismo clima de competencia se vive en las Olimpiadas Estudiantiles, que nacen en 1955. Su periodo de esplendor es la década del 80, cuando miles de estudiantes defienden la camiseta tanto en la cancha como desde la hinchada.